hacia sus lugares de trabajo, de estudio. Recuerden que pueden llevar la señal de consejo de redacción a través de nuestras redes sociales o la señal al aire en teleantioquia.co. Vamos a entrar a esta hora en detalle. Resulta que desde el 7 de julio una nueva ley va a prohibir plásticos de un solo uso. ¿De qué productos estamos hablando? Vamos a ampliar esa información a continuación. Por eso invitamos a Cristian Jalaví. Él es el presidente de la Cámara Colombiana del Plástico. Presidente, bienvenido. Buenos días. Bienvenido, Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo le va? También tenemos conectada a través de Zoom a esta hora a Andrea Padilla, senadora ambientalista. Ella nos acompaña también vía virtual para que ampliemos esta conversación. Senadora, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Catalina, Linda, Sebastián y a Cristian. Muy bien, senadora, comencemos con usted entonces para que ampliemos un poco esta ley. ¿De qué se trata? Cuéntenos y cuál es el contexto. Bueno, Catalina, lo que va a plantear esta ley, que es la 2232 del 2022, es, o más bien su propósito, es establecer medidas para la reducción de la producción y el consumo de plásticos de un solo uso y la sustitución gradual por alternativas sostenibles. Es una medida principalmente para el comercio que plantea, digamos, una eliminación de los plásticos de un solo uso de manera escalonada. Entonces, al 7 de julio del 2024 se va a prohibir la circulación, la introducción en el mercado, la comercialización de 6 productos y al 2030 vendrían las mismas medidas para los 8 productos adicionales. No sé, si Catalina, si quiere que le cuente de una vez de cuáles se trata. Si quiere, senadora, empecemos dando también aquí la bienvenida a nuestro otro invitado, Cristian Jalaví, porque él es el presidente de la Cámara Colombiana de Plástico, para ahondar ya luego en esos productos que van a dejar de ser o de ser permitidos ahorita el 7 de julio y próximamente pues para el 2030 los demás. Presidente, muy buenos días. Hablemos un poco de esas implicaciones que tiene esta nueva ley para ustedes como sector. Muy buenos días para todos, de verdad que muchas gracias por estar aquí nuevamente en Consejo de Redacción. Y la ley de prohibición de plásticos, inclusive la Cámara Ambiental del Plástico, nosotros nos hemos convertido en la Cámara Ambiental del Plástico, ayuda a construirla y a buscar también las alternativas sostenibles, de las cuales desafortunadamente se habla poco y debería ser en lo que nos enfocáramos en este momento. La industria está preparada y ha venido preparándose desde el año 2022 precisamente para esta entrada en vigencia. Desafortunadamente la reglamentación no salió a tiempo, por lo cual digamos que hemos tenido ahí una pequeña parálisis, pero las alternativas sostenibles es lo que nos debíamos enfocar, y es la reciclabilidad, la reutilización, los análisis de ciclo de vida y por último la biodegradación. Todas esas cosas a las cuales los distintos empresarios colombianos y los usuarios deberían haberse acostumbrado ya en este momento. La reglamentación debió haber salido el 7 de enero del 2023. Estamos a 20 días del ingreso de la ley y no hay reglamentación. Por lo tanto, creo que hay una falla muy importante ahí, donde los empresarios no se han podido ajustar y ya deberíamos estar disfrutando de todas las alternativas sostenibles. Muy bien, antes entonces de continuar con la conversación, vamos a revisar utilizando toda la tecnología de Teleantioquia, pues para que los televidentes entiendan muy bien cuáles son esos productos, o por lo menos que saldrían de circulación a partir de esa fecha, Catalina. Así es, ya vamos entonces a ampliar en cuáles son esos plásticos de un solo uso prohibidos desde el próximo 7 de julio para que continuemos con esta conversación. Estaríamos hablando inicialmente de las bolsas plásticas para verduras en supermercados. Muchos de estos productos podrían tener serias implicaciones en el comercio en particular, y es por eso que tenemos no solo al sector público con la decisión, sino también al sector privado con cada una de esas implicaciones que podría tener para los comerciantes. También estamos hablando de las bolsas plásticas para empacar en supermercados, ya ni siquiera pagando, era un impuesto que se le había puesto a las bolsas, ahora ni pagas y por supuesto pues tampoco de manera gratuita. Ya nos veníamos acostumbrando un poco a esta situación al momento de mercar.
Estamos también hablando de las bolsas plásticas para empacar periódicos o revistas. Estas revistas o periódicos que llegan de manera paga por suscripción o también gratuita a las viviendas ya no deben venir empacadas en este tipo de bolsas como la estamos viendo en el ejemplo. Pitillos o pajillas de plástico es algo también, como nos decía el doctor Cristian, pues a lo que nos venimos acostumbrando desde hace algunos meses, hace algún tiempo, a utilizar pitillos que sean de cartón o de otro tipo de materiales, pero los pitillos plásticos dejan en este momento de ser utilizados. Los soportes plásticos para globos inflables se ven mucho en las fiestas infantiles o también en promociones de centros comerciales, algún tipo de actividad publicitaria. Son este tipo de estructuras de plástico de las cuales se ponen los globos inflables. También estamos hablando de los copitos o hisopos de plástico, ya los hemos comenzado a ver en otro tipo de material. Y finalmente estamos también mencionando los mezcladores de café, estamos por supuesto mencionando los mezcladores plásticos. Básicamente también las bolsas de lavandería, que son las bolsas en las cuales nos entregan los productos después de entregados en la lavandería. Y aquí tenemos algunos datos, Sebastián, para que ya comencemos con la conversación más a fondo. Y es que estos plásticos de un solo uso, esto según la fuente de la Comisión Europea, contaminan en un 49% los océanos. Es en parte una de las principales decisiones por las cuales se comienzan a sustituir este tipo de productos. Recordemos, desde el 7 de julio los mencionados, pero vienen más gradualmente. Sí, senadora Andrea Padilla, preguntarle entonces qué pasará con quienes incumplan esta norma a partir del 7 de julio. ¿Qué le va a pasar, por ejemplo, a los tenderos, a los comerciantes que, por ejemplo, sigan utilizando o ofreciéndole a sus clientes un pitillo, algo tan tradicional en el consumo de los colombianos? Sí, Sebastián, mire, yo primero quiero hacer eco de lo que decía Cristian, y es que efectivamente el gobierno está muy colgado en la reglamentación. La reglamentación salió solamente de manera parcial, lo que de alguna manera también cargaría una responsabilidad sobre el gobierno frente a la falta de información y de pedagogía que debe anteceder la entrada en vigencia de cualquier ley. En este caso, la ley establece un régimen sancionatorio que, digamos, incluyen la distribución, comercialización, entrega de plásticos prohibidos. Básicamente lo que se plantea aquí es multas de 100 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando de 130 millones a 65.000 millones de pesos, decomiso de los elementos plásticos, clausura temporal del establecimiento, clausura definitiva del establecimiento. Digamos que las diferentes medidas se van a implementar o a imponer según criterios, ¿no? Que haya reincidencia, la magnitud del incumplimiento, la condición económica del infractor, en fin. Y aquí lo que se cirque, digamos, es el procedimiento sancionatorio ambiental que establece la Ley 1333. Es decir, que a las que les corresponde imponer estas medidas son las autoridades ambientales, secretarías de ambiente y etcétera. Yo creo, Cristian, que aquí es muy importante, va a ser muy importante que desde el sector privado también puedan hacer una buena pedagogía a falta de esta reglamentación que le correspondía al gobierno, para que los tenderos tengan claridad sobre estas normas y puedan hacer una información clara en sus establecimientos. Aquí es importante decirle a la gente un poco, para que no haya pánico, la gente no es que a la señora María la van a sancionar por andar cargando una bolsa de estas que mencionó Catalina, es más una medida para el comercio. Entonces, digamos que aquí la indicación clara es pedagogía en los establecimientos y, por supuesto, un llamado también a la ciudadanía para denunciar cuando corresponda, pero también para informar en los tenderos de su barrio y adoptar esas alternativas de las que hablaba Cristian, que efectivamente el sector privado se viene preparando para esta transición. Así es, senadora, muchas gracias. Por eso, en ese sentido, importante también preguntarle a Cristian cómo va ese acercamiento con esos comercios de ustedes como gremio, justamente para que a partir del 7 de julio pues realmente esto entre a funcionar como debería, aunque como ya lo hemos hablado, pues la reglamentación aún no está lista del todo. Y también preguntarle cuáles son esos plásticos que sí están permitidos, cómo funcionan para las industrias, para que también el ciudadano tenga claridad sobre este tema y de pronto no vayan a tener como dudas cuando vean un plástico, digan, no, mira, es que ya eso no se puede, cuando realmente sí hay obviamente unas excepciones a esto. Lo primero que hay que entender es que esto es una ley ambiental, entonces uno tiene que definir
Si la ley es simplemente una prohibición porque quiero o tengo algún fin específico, o si es una ley ambiental, y la ley ambiental lo que busca es que tengamos en nuestras manos los objetos que sean menos dañinos para el medio ambiente. Colombia tiene dos opciones, y es que el 8 de julio haya un titular que diga se perdieron 150.000 empleos en Colombia por la entrada en vigencia de la ley de plásticos de un solo uso. O Colombia es el primer país del mundo que todos sus plásticos son reciclados, reutilizables o biodegradables. Son dos titulares de la misma ley. Entonces lo que es muy importante lo que decía ahí la senadora, y es nosotros cómo hacemos para divulgar, porque estamos hablando de una industria que la compone casi que toda la economía popular. Este gobierno habla muchísimo de economía popular, pero en esta industria sí que es cierto. Tenemos monitoreadas hoy 6.500 empresas en Colombia que de una forma u otra o fabrican o comercializan plásticos, algunos de un solo uso y otros no. Y esos son la mayoría pequeños, entre 1 y 3 empleados. Claro que hay unos grandes. ¿Cuál es el efecto en este momento? Que nosotros podríamos rápidamente, con la ayuda de la divulgación del Ministerio del Medio Ambiente, y si nos ayudaran también los medios de comunicación, como lo está haciendo Teleantioquia hoy, divulgar para que los distintos empresarios puedan venir donde la Cámara Ambiental del Plástico y nosotros explicarles cuáles son precisamente esas excepciones, como por ejemplo, cómo se recicla, cómo se certifica ese reciclaje, qué es algo reutilizable, qué es un análisis de ciclo de vida y por último, cómo fácilmente dentro de su propia producción puede convertir sus plásticos en biodegradables. El plástico solamente pierde ambientalmente con el papel o con el vidrio, con otras cosas, en la biodegradación. En el resto de cosas es mucho más ambientable que el resto, porque se consume menos energía, se consume menos agua, se consume menos químicos. Pero en ese escenario nosotros ya tenemos la tecnología. El estado del arte hace que el plástico se pueda biodegradar en ambientes naturales, como lo dice la ley. Sí, Cristian, antes de ir con nuestra compañera Mariana, que está con la gente, que es muy importante aquí en Consejo de Redacción, quisiera preguntarle por la industria, es decir, con esta ley, las empresas que se dediquen, por ejemplo, a la producción o fabricación de estos elementos, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Ya se les notificó? ¿Ya dejaron de realizar este tipo de producciones? ¿Van a cambiar la dinámica? ¿Van a pensar en la innovación precisamente para mantener esos empleos de los que usted habla? Desafortunadamente en Colombia la mayoría de los empresarios, como le digo, son muchos de economía popular, pequeños y medianos, que no tienen acceso a suficiente información. Digamos que estamos buscando la forma de que esta información les llegue y poderlos acompañar en esa transformación. Ojo, la reglamentación debe haber salido el 7 de enero del 2023 y haber tenido año y medio para ajustarnos a eso. Ya les he dicho, mire, esto es una realidad, esto es así, esta es la forma de cambiarnos. No se dio. En este momento estamos corriendo de todas las formas posibles, informándoles, diciéndoles, mire, agreguen unos aditivos, aceleren la biodegradación, los que puedan reciclar, reciclen, los que tengan productos que los puedan convertir en reutilizables, pues demuéstrelo de una forma u otra, porque tenés unas reglamentaciones y una ley que habla de unas cosas, pero no se dice cómo se determina. Entonces usted está en una situación muy compleja. Yo creo que la ayuda de alguien como la senadora, que es tan consciente del medio ambiente y de que reemplazar por reemplazar tampoco es bueno. Cuando hablamos, por ejemplo, de un mezcladorcito de estos de madera, por lo general es alrededor de 10 veces más contaminante, no, más contaminante en su proceso, en lo que llama el análisis de ciclo de vida, que es desde que sale la materia prima hasta que se desecha, que el mismo mezcladorcito de plástico que estamos quitando. Mira esta problemática tan espantosa. Una empresa de alimentos, de las importantes que hay en este país, para no decir marcas y nombres, me escribe la semana pasada y me dice, Cristian, ¿qué voy a hacer con los hisopos con los que hacemos las pruebas de laboratorio? Si ya no me las venden de plástico y yo no puedo, por norma, utilizarlos en los laboratorios de madera o de papel. No son inocuos. Entonces, hay muchísimos vacíos y ojalá los podamos resolver para que Colombia no se vaya a quedar sin 150.000 empleos. Claro que sí, Cristian, y para entender en la realidad qué tanto la gente tiene claridad sobre esta entrada en vigencia de esa ley de plásticos de un solo uso, pues hagamos contacto con Mariana Rodríguez, ella está en la Plaza Minorista de Mercado. Mariana, cuéntenos, qué tanto saben allí los comerciantes del tema, están dispuestos a partir del 7 de julio, lo van a implementar, ¿no? Adelante con la información.
Linda, pues realmente son pocos los que saben de esta medida, de su aplicación y de lo que en sí pues consiste. Sin embargo, los que saben han dicho que entienden la razón, la justificación, pero pues están preocupados por lo que va a ser este proceso de cambio y adaptación de la medida que, recordemos, entrará en vigencia este 7 de julio y que hace parte de esta ley 2232 de 2022 que busca reducir el consumo y el uso de esas bolsas plásticas o plásticos mejor de un solo uso. Buenos días, bienvenida. Estamos en directo para Consejo de Redacción. ¿Cómo es su nombre? Gloria Jaramillo. Doña Gloria, ¿usted qué opina de la eliminación gradual? Ustedes tienen entre 2 y 8 años para dejar esa bolsa plástica y cambiarla por alguna otra que sea más amigable con el medio ambiente. ¿Qué opina? ¿Cómo se prepara? No, por el momento no sabemos qué vamos a hacer sin bolsa porque eso es lo que más utilizamos en este medio que manejamos legumbres, cómo vamos a empacar un artículo que en bolsa de papel, si hay artículos que pesan y la bolsa es delicada, entonces se desfonda. Inclusive si así la bolsa es delicada y se rompe, entonces como era en bolsa de papel, entonces haría mucha falta la bolsa. ¿Y qué cree que va a ser lo más difícil? ¿Buscar de pronto alguna medida, otra alternativa o que el cliente también se adapte a lo que ustedes le ofrezcan? ¿Qué le preocupa más de ese proceso de cambio? No, hay clientes que sí traen la bolsita, una bolsita que es para reciclar y la utilizan, pero uno acá como va a empacar 10 kilos, ¿en qué? Pues 20 kilos. Ya de pronto si el cliente trae una, pero ya el por mayor, no sabemos cómo lo vamos a echar en cómo. Muchas gracias. Y es que esa es otra preocupación. Acá, por ejemplo, en la plaza minorista, pues sabemos que se exporta la fruta y la verdura para muchos municipios del departamento y pues preocupa entonces esa distribución. Señor, buenos días. Estamos en directo para Consejo de Redacción. ¿Cómo es su nombre? Gildardo Martínez. Gildardo, ¿usted qué opina de que pues ya dentro de poco ustedes tienen que salir del uso de esas bolsas plásticas para los clientes y para ustedes mismos? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué lo piensan cambiar? A mí la verdad no sé qué vamos a hacer porque así como yo quiero tomate y todo eso, todo tiene que ser en bolsita, entonces no sé qué vamos a hacer ahí. Entonces nos tiene como preocupado un poquito esa vuelta. ¿Qué se le ocurre como lo primero que piensa? ¿Por qué se podría reemplazar la bolsa que siga protegiendo a la verdura, por ejemplo? No sé porque puedo volverlo en periódico, pero ya queda muy bravo en periódico, queda muy bravo ya. Y el periódico también está muy escaso, entonces no sé. Que nos tiene un poco pensativa la vuelta ahí. Muchas gracias. Es el panorama entonces que viven algunos de esos comerciantes, en este caso de la plaza minorista de Antioquia, que recordemos, venden al por mayor y también aquí vienen las personas a hacer sus respectivos mercados. Importante destacar que dentro de esa ley pues hay 14 artículos que entran entonces dentro de esa medida de prohibición o restricción. 7 de ellos serán a partir del próximo 7 de julio. Tendrán entre 2 y 8 años para que se cumplan con este proceso y algunos, los más usados por las personas, bien sea como compradores o distribuidores, son por ejemplo las bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, lo que estábamos viendo, donde a uno pues normalmente le entregan los productos que compra, las bolsas utilizadas para empacar revistas, publicidad, periódicos y también ropa lavada, rollo de bolsas vacías en superficies comerciales para empacar, por ejemplo cuando uno está mercando que hay dispensadores de esas bolsas para uno guardar la fruta, y también como lo son por ejemplo los pitillos, los soportes de plástico para las bombas de inflar y también esos copitos de algodón o hisopos, los que comúnmente utilizamos en los hogares. Así va entonces la situación con esta implementación de la ley que restringe, prohíbe ese uso de plásticos de un solo uso y así entonces está la situación. Es por ahora la información desde la calle. Ustedes tienen más en Consejo de Redacción. Mariana, muchísimas gracias por su información. Regresemos con la senadora Padilla. Senadora, ya lo ve usted. Estamos a escasos 20 días de comenzar esta ley y la gente no tiene conocimiento. ¿Cree usted que ha faltado? La socialización, la reglamentación que ya nos lo mencionaba y también hablar de esos productos que a 2030 dejarán de ser usados también, aprovechar con usted que nos entregue esa información. Cata, y me sumo a esto porque la gran pregunta que se está haciendo la gente, ojalá le podamos dar una respuesta, senadora, es ¿dónde van a empacar entonces los productos? Esa es la duda que le queda a la ciudadanía. ¿En qué se puede y en qué no? ¿En qué se puede y en qué no? Exactamente.
De acuerdo. Pues Catalina, Linda, Sebastián, efectivamente aquí ha fallado el gobierno. El gobierno, como lo dijo Cristian, debió haber expedido esta reglamentación hace año y medio. Esta reglamentación debía contener medidas sobre el etiquetado de los plásticos, sobre las alternativas, medidas pedagógicas, medidas para incluir al sector de recicladores que hacen parte de esta cadena. Hoy lo que vemos es un absoluto, no solamente desconocimiento, porque una persona no tiene por qué saber que un plástico es de un tipo A o un tipo B. Eso es un conocimiento muy especializado. Pero además la pregunta legítima que hacen aquí los comerciantes, bueno, entonces, ¿qué alternativas voy a usar? Y lo último que puede generar una ley que es noble, que es importante y que tiene un propósito elevado, que es el cuidado del ambiente, pues lo último que puede generar es una carga económica para personas que viven casi que de las ventas al detal. Entonces, aquí claramente la falla ha estado en el gobierno y yo creo que esto sí ameritaría, digamos, una revisión en términos de la entrada en vigencia de la norma, porque no puede ser que por un retraso y una negligencia del gobierno se vaya a atropellar al tendero, pues que recibe la norma y la tiene que cumplir, pero no de manera atropellada y con pleno desconocimiento. ¿Cuáles son los pendientes? Primero, las medidas para promover el abastecimiento de los materiales alternativos sostenibles sustitutos. Segundo, la política nacional de sustitución de plásticos de un solo uso, que es una política que debía tener un plan de acción con metas anuales y tenía un plazo de 12 meses para su reglamentación. Tercero, el plan de reconversión productiva y de adaptación laboral. La ley le daba 18 meses, es decir, que debería estarse implementando. Y es un plan que tenía como, digamos, finalidad facilitar la transición productiva, tecnológica y comercial de las personas que hoy producen plásticos de un solo uso. Y cuarto, expedir el reglamento técnico de etiquetado para los plásticos de un solo uso. De hecho, no hemos visto nada. Complejo ese panorama que nos plantea la senadora Padilla. Frente a eso, Cristian, ¿cree que en Colombia sí va a avanzar entonces esta ley? Vamos a ver que en unos años se va a acoger con normalidad, los ciudadanos van a tener también esa cultura del uso del plástico más medido, ¿o podría pasar como en otros países donde esa ley se reversa? La mejor basura siempre es la que no se genera, la que no se hace. Esa es la mejor basura de todas. En Colombia yo creo que habría que mirar esto de una forma un poquito más holística y es, por ejemplo, haber empezado desde el tema de la recolección en la fuente, la separación en la fuente y de haber cambiado la forma en que se licitan los pliegos de recolección de basuras. En Colombia se paga por kilómetro recorrido y tonelada transportada, lo que hace que no haya ningún incentivo para las empresas públicas de recolección de basuras en mantener esa separación en la fuente. Entonces, tú separas en la casa muy juicioso en distintos colores y después lo tiran todo junto al carro de basuras. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. El segundo, yo creo que esto va a incentivar muchísimo la ilegalidad y además de eso también las coimas que quieren algunos funcionarios públicos, porque se van a pasar de sitio en sitio buscando culpables. Nosotros lo hemos dicho, ahora los pobres fabricantes de plástico pequeños y medianos de la bolsita plástica que han sido legales hasta ahora van a ser narcoplasticantes. O sea, van a ser los nuevos ilegales del mundo del plástico, peores que un narcotraficante, porque además de eso han sido legales, entonces saben dónde encontrarlos. Yo considero y siempre he creído que esto debería tener un periodo de transición, como lo acaba de decir la senadora Padilla, es un periodo siquiera de un año adicional en este momento para que la ley entrara en vigencia, pero donde nosotros como industria también nos comprometamos a incluir las alternativas sostenibles. Por lo general son unos aditivos que se aplican, es mejorar el tema de la reutilización, etcétera, pero siempre haciendo un tema ambiental y es donde tenemos que hacer la medición. ¿Cuál es el fin de la ley? El fin de la ley es reducir la producción de carbono, se supone, ¿cierto? Ni siquiera Colombia no es el gran contribuyente a las islas de plástico del Pacífico ni del Atlántico. Entonces, ¿cuánto carbono producimos y qué va a pasar cuando eso sea todo de papel? Ahora, ¿qué industria está preparada para recibir toda esa producción? Si nos vamos a hacer bolsas de papel, en Colombia no hay cómo. Si nos vamos a hacer pitillos, tampoco hay cómo hacerlos de papel, tanta cantidad como se necesitan. Entonces, realmente tenemos que ser un poquito más racionales, respetar un poquito a la gente y entender que no se ha hecho nada de la readaptación laboral, pero ni un céntimo. Lo único que se ha hecho es una reunión en la Cámara de Comercio de Bogotá
y eso ha sido todo. Y con eso pretenden pues que la gente ya quede tranquila. Muy bien, la última pregunta para la senadora y concluir este tema, senadora, y gracias por estar siempre conectada con nosotros aquí en Consejo de Redacción, es ¿quién va a regular? ¿Quién se va a encargar de la regulación de esta norma en el país? ¿Cuáles serán entonces esos parámetros que tendrán? Asumo yo que la policía tendrá que ver con esto, como todo en Colombia, la policía termina asumiendo gran parte de la responsabilidad sobre el control de este tipo de cosas. ¿Quién asume entonces en Colombia cómo será este proceso? Sebastián, el responsable aquí y a quien le cae, digamos, el llamado de responsabilidad es el Ministerio de Ambiente. El ministerio del que tenía que expedir esta reglamentación, que insisto, solo ha reglamentado de manera parcial, con unas disposiciones muy concretas que tienen que ver con áreas naturales protegidas, en fin. Y las autoridades ambientales son a las que, digamos, les corresponde implementar el régimen sancionatorio. Estamos hablando de secretarías de ambiente, de los departamentos administrativos ambientales, de las corporaciones autónomas regionales e insisto, el Ministerio de Ambiente, que es el gran reglamentador. Por supuesto, con la policía, que siempre es parte, digamos, fundamental de este procedimiento sancionatorio ambiental. Senadora, quisiera aprovechar este momento tan importante y esta conversación para pedirle una cita. Nosotros como agremiación quisiéramos reunirnos con usted, contarle nuestra problemática y en esa voluntad que usted tiene, tener la oportunidad de conversar. Esta semana, si es posible, en Bogotá. Por supuesto, Cristian, con el mayor gusto. Yo créame que estoy igual de preocupada que usted. Nos cuentan lo que resulte de esa reunión, por favor. Algo bueno tiene que salir, algo bueno tiene que salir. Seguramente. Bueno, Cristian, ya para finalizar, senadora, también muchísimas gracias. Hay unas excepciones y está preguntando mucho la gente a través de redes sociales, ¿qué va a pasar con la carne de la carnicería? ¿Qué va a pasar con el quesito, por ejemplo, que también viene en bolsa? Eso entra dentro de las excepciones. Nos mencionaba usted también las verduras que no vienen de pronto con cáscara. Háblenos de esas excepciones así muy contadas para que la gente también conozca. Las excepciones a la ley son las siguientes: aquellos que sean, por ejemplo, químicos altamente peligrosos, temas farmacéuticos, los productos que no tengan cáscara. Entonces usted puede usar el precorte, la bolsita que consigue en el supermercado para envolver carne si no tiene cáscara, pero no la puede usar para envolver manzanas que sí tienen, o bananos. Entonces, no sé, se las tiene que llevar rodando de alguna forma. Además de eso, como le digo, las excepciones ya no excepciones, sino las alternativas sostenibles, esas en las que nos tenemos que enfocar. Y es que la gente empiece a aplicar las tecnologías de biodegradación, las tecnologías de reutilización y la tecnología también de reciclaje. Pero es urgente esa reconversión para que la gente pueda entrar en vigencia. Ahora, la ley, o al menos el borrador de la resolución, da unos 6 meses, pero esos 6 meses no son para que dentro de 6 meses estemos pensando qué hacer, sino para dentro de 6 meses comprobar qué fue lo que hizo la industria. Lo que necesitamos es que eso sea una moratoria mayor u ojalá una medida cautelar que frenara la ley durante un tiempo. Pues a Cristian Jaraví, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Consejo de Redacción. También a la senadora Andrea Padilla, senadora ambientalista, que nos ayudó a entender más este asunto. Muchas gracias a los dos. A los comerciantes y a los empresarios del plástico, busquen la Cámara Ambiental del Plástico. Allá hay muchas personas que los podemos guiar y acompañar. A esos comerciantes de la minorista que veríamos ahora, busquen la Cámara Ambiental del Plástico en nuestras redes sociales, nos contactan y les ayudamos y los acompañamos en el proceso. Bueno, senadora, no sé si ya se nos desconectó, pero para ella también entonces un agradecimiento y tenemos más aquí en Consejo de Redacción. Ahí está la senadora Padilla todavía. Senadora, gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchísimas gracias. Esto es muy importante cuando esas leyes que expide el Congreso no tienen un adecuado proceso de implementación, de pedagogía por parte del gobierno, se convierten en letra muerta y terminan atropellando a la gente. Es lo que hay que evitar, así que muchas gracias a ustedes. Muy bien, a las 7 de la mañana, 44 minutos, actualizamos información.